Hola, muy buenos días. Les damos a ustedes la bienvenida. Iglesia Bíblica Jinetes por Jesús desea que usted, en el lugar ahí donde se encuentre bien, que la gracia del Señor siempre esté contigo. Son ustedes muy bienvenidos. Le damos la bienvenida a los pastores de nuestra iglesia, Henry Valdés, Liliana Pacha, a las personas que se congregan en nuestra iglesia. Padre de la gloria, hoy te damos gracias, Señor Dios, por este tiempo. Te damos gracias, Señor Dios, por tu bendita palabra. Te pedimos, Señor Dios, habla a nuestro corazón. Traspasa, Señor Dios, nuestra mente con tu palabra, Señor Dios, tu entendimiento y tu comprensión de las Escrituras. Y que en nosotros, Padre de la gloria, haya el querer por el hacer, el cambiar, Señor Dios, conforme a tu verdad y tu palabra. Te lo pedimos, Señor Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy les invito, vamos a abrir la escritura en el libro de Isaías. Vamos a usar el capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hacia adelante. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios la leemos y la exponemos a nuestra iglesia. Dice el Señor, profecía sobre Babilonia. El título de esta charla, el tiempo del Señor está cerca. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Acá nos dice el Señor en esta profecía que viene un juicio sobre Babilonia. Babilonia, una ciudad espléndida, una ciudad que se ha destacado sobre otras ciudades, una ciudad que ha sido pionera en muchas cosas, en belleza, arte, filosofía. Es una ciudad que alberga a los grandes pensadores, a los grandes gobernantes, pero también es una ciudad que se ha desviado a los propósitos del Señor. Como vamos a ver a partir del versículo 13 al 23, la profecía va dirigida hacia las naciones vecinas. Ya no es una profecía local hacia Israel, sino va hacia las naciones de los gentiles. Y Babilonia es una gran ciudad. Para el profeta Isaías esta era una profecía que le era difícil el predicar por su contenido, por su mensaje, por lo que tenía que decirle a esta nación, a este pueblo. Para Isaías era una carga emocional, era un sentimiento encontrado. Podemos ver que en la profecía hay más o menos 3 niveles de interpretación, que serían la profecía local, que nos narra los hechos inmediatos. Hablamos de una Babilonia literal, sobre la destrucción que se aproxima en Babilonia. Al estudiar nosotros la historia, vemos que Babilonia fue destruida en 2 ocasiones. En el año 689, cuando los asirios invaden y arrasan con Babilonia, pero no la destruyen. Y en la segunda invasión, cuando los medo-persas se toman Babilonia en el año 539 a.C. Este es uno de los niveles que tiene el Señor hacia Babilonia. El otro nivel es el final de los tiempos, que se cumplió a su tiempo,
pero va a tener un cumplimiento total al final de nuestro tiempo, al final del tiempo del Señor, en el día del Señor. Estamos hablando de una Babilonia futura, de una nueva Babilonia, lo que conocemos como el imperio del anticristo. Es un imperio que hoy en día estamos viviendo y que muchas personas no se han dado cuenta o no han querido hacer cuenta o quieren ignorar. El imperio del anticristo es una nueva Babilonia que está en nuestras sociedades, está en nuestras familias, está en nuestra nación. Es una nueva Babilonia que descansa en una religión y descansa en un ala comercial, como lo dice en el libro de Apocalipsis 17 y 18, que yo les invito allá en sus casas, ustedes lean Apocalipsis 17 y 18, donde nos habla claramente qué es lo que le espera a Babilonia, qué es Babilonia en sí realmente. Y tenemos un tercer nivel que es algo espiritual, una Babilonia que está completamente en oposición a Dios. La Biblia es como dos ciudades. La ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de Dios, y la otra es Babilonia, que es la ciudad de los hombres. Y toda la Biblia está en tensión entre sí, en donde nos hace una invitación a dejar esta ciudad de Babilonia, una ciudad de perdición, una ciudad que nos separa del Señor, una ciudad que nos brinda muchos placeres que aparentemente son buenos para nosotros, pero nos aleja de la presencia del Señor. Nos hace una invitación para que dejemos Babilonia y lleguemos a la ciudad de Jerusalén, en donde está la ley, el orden y los mandatos del Señor. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Babilonia? Yo les invito, veamos el libro de Génesis 1. Dice en Génesis 1, tenía entonces en toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salía del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Vemos acá en este primer versículo de Génesis 11 una de las características que empieza a mostrar Babilonia. Una característica que va a manifestar tiempo después, que va a ser la rebelión en contra de Dios, en contra de las órdenes del Señor, en contra de lo que Dios nos manda a hacer. Al leer las Escrituras nos damos cuenta que hacía poco había pasado el diluvio universal. Noé fue rescatado y empezó. Una de las órdenes era poblar la tierra, expandirse, dominarla, someter la tierra. Como lo dice en Génesis 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese era el propósito que Dios tenía para la tierra, para nosotros. Pero esos hombres, al salir del arca, dijeron para ellos mismos, pensaron, tomaron decisiones propias sin consultar, como muchas veces lo hacemos nosotros en nuestro propio conocimiento y en nuestra propia sabiduría, sin tener en cuenta los principios bíblicos de consultar al Señor.
sino teniendo en cuenta nuestras propias capacidades. Pero ellos pensaron, ok, Dios nos dijo que nos esparciéramos por toda la tierra, pero ¿qué tal si nos quedamos aquí? Ellos confiaban en sus propias habilidades, confiaban en su propio conocimiento, confiaban en sus propias decisiones y querían hacer sus propios deseos, demostrando una total rebelión contra Dios. Y nosotros no nos alejamos mucho de lo que ellos hacían, de lo que ellos hicieron, porque nuestra vida muchas veces, todos los días, es de decisiones. Y muchas veces de esas decisiones, después de que las tomamos, vienen consecuencias que después vamos a lamentar, consecuencias que nosotros no prevíamos que iban a suceder, consecuencias que muchas veces nos va a quitar el sueño, va a traer lágrimas, angustia y desesperación a nosotros, consecuencias que va a afectar nuestra familia, nuestros hijos, nuestra relación como pareja, nuestra relación en el trabajo. Vemos una total rebelión en contra de lo que el Señor nos enseña. En Génesis 11:3 nos dice la palabra: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Vemos cómo ellos desconfiaban de lo que el Señor les ofrecía, de lo que el Señor les había mandado hacer. Deciden hacer ladrillos y asfalto, que son inventos de hombre, en vez de usar piedra y mezcla, que es creación del Señor. Ellos confiaban plenamente en sus habilidades, como muchas veces confiamos nosotros al saber un arte, al saber un oficio. Creemos que ya no la sabemos toda. Creemos que ya con lo que sabemos es suficiente y no necesitamos ayuda de nadie. Y eso eran los babilonios. Y eso somos nosotros muchas veces delante de la presencia del Señor. En Génesis 11, versículo 4 nos dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. A nosotros nos han enseñado sobre la torre de Babel, todos acá hemos escuchado. Y nos enseñaban de que la torre de Babel era, si yo les pregunto a ustedes, ¿para qué hicieron la torre de Babel? Lo más probable es que ustedes me digan, no, es que la torre de Babel la hicieron porque ellos querían llegar al cielo, querían llegar a donde Dios. Pero resulta que los babilonios no eran ingenuos y no fue para eso que hicieron la torre de Babel. La torre de Babel fue una especie de santuario, un observatorio. Y también fue un centro de adoración, un centro en donde ellos querían tener una comunicación espiritual con sus dioses. Por eso es que en Babilonia nace muchas cosas, crea muchas cosas, la astrología, la idolatría. Y eso es lo que hoy en día podemos ver en nuestras vidas cotidianas. No de pronto en nosotros, porque nosotros no creemos en astrología. Pero de pronto pueden haber otros objetos que pueden ser nuestra idolatría. Vemos como en el libro de Isaías 13, del 2
Isaías 13, versículos 2 y 13. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos. Alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandaré a mis consagrados, a mí mismo llamé a mis valientes para mi ira, a lo que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de muchos pueblos, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas de la batalla. Viene de tierras lejanas, de los postreros de los cielos, y Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Acá viene una ira del Señor, viene donde utiliza un ejército de extranjeros. Pero hay algo que vemos aquí. Viene un estruendo de multitudes, un estruendo de muchos pueblos, reunión de varios pueblos, de varias naciones que vienen contra Babilonia. Una tierra que se ha hundido en su propio pecado. Una tierra que se ha rendido a los placeres que le brindan los falsos dioses, a las falsas adoraciones, a las falsas celebraciones. Y ahí viene una ira del Señor. Dice en el versículo 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová, y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Este día del Señor muchos piensan y dicen que puede ser el día en que el Señor venga por su iglesia, venga por su pueblo, el día de la tribulación, el día del juicio. Muchos saben que ese día va a llegar. Muchos saben que llegará ese día en donde tendremos que cada uno de nosotros estar delante de la presencia del Señor, rindiéndole cuenta al Señor. Y saben que va a haber un juicio, y saben que va a llegar una segunda venida del Señor. Pero lo toman a menos. Piensan que la forma como están llevando sus vidas es la manera correcta. Vemos una Babilonia que se ha enseñoreado en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestro gobierno. Para nuestra sociedad hoy en día es natural, es normal el aborto, el acabar con la vida de un ser pequeñito. Dicen que un feto no es vida, que no es un humano, que no tiene conciencia, que no tiene vida. Pero sí nos enseña que un hombre vestido con ropas de mujer es una mujer, y es aceptado en nuestra sociedad, y es respetado en nuestra sociedad. Se nos enseña de que no hay que ser religiosos, de que no hay que ser fanáticos. Pero también se nos enseña de que la palabra del Señor nos enseña a que nosotros nos volvamos religiosos. Porque eso es lo que es Babilonia, en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, en donde nos da una sociedad que está totalmente corrupta y alejada del Señor, donde no quiere saber nada de lo que el Señor ha venido a enseñarnos, en donde no hay un Dios que les gobierne su vida.
Esta semana, la semana pasada, en una de las ciudades de los Estados Unidos es ley, no es si uno quiere o uno se opone, sino es por ley, en donde un niño a los 5 años ya le pueden estar cambiando su vida sexual, cambiarle su sexualidad, que porque es un derecho. Yo al escuchar esta noticia me preguntaba para mí mismo y decía, si un niño a los 5 años tiene derecho a cambiar de sexo, entonces ¿por qué no lo dejan gobernar un país? ¿Por qué no lo dejan gobernar un banco? ¿Por qué una grande empresa no la deja para que él la administre? Ahí vemos las falencias de lo que el hombre quiere hacer con la humanidad. Todo totalmente opuesto a lo que el Señor nos ha enseñado, a los principios que el Señor nos trae a cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor en el versículo 7, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá, y todo corazón de hombre, y se llenarán de terror y angustia, y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, su rostro y rostro de llamas. Cuando nos está refiriendo aquí la palabra rostro de llamas, se está refiriendo a un dolor intenso. Hay dolores tan intensos que nosotros como hombres nunca hemos vivido ni vamos a vivir, porque no es nuestra naturaleza. Pero si le preguntamos a una dama que ha tenido hijos, ella sí sabe qué es un dolor. ¿Qué es ese dolor de parir un hijo? De tener su bebé. Es un dolor que uno dice, descríbame ese dolor. No van a poder describirlo porque es un dolor indescifrable. Pero es un dolor que al transcurso del tiempo va a pasar. ¿Va a pasar cuándo? Cuando la señora vea a su bebé, vea ese ser que ha llegado a su vida. Ese es como el remedio para calmar ese dolor, para quitar ese dolor de su ser. Y dice la palabra del Señor que nosotros como hombres, cuando llegue ese tiempo que el Señor quitará su mano sobre nosotros y vendrá una mano de justicia, una mano de juzgar, sentiremos un dolor como esos, un dolor indescifrable. Yo no sé en su vida cuál ha sido el mayor dolor que usted haya tenido. Hay muchas personas que dicen que cuando les da un apéndice, que es un dolor muy intenso, que es un dolor insuperable, que es un dolor angustiante. Hay dolores que pueden ser peores que ese. Hay dolores que de corazón pueden ser a nivel espiritual más terribles que este dolor físico. Y es el dolor cuando estemos delante de la presencia del Señor y seamos desechados. Cuando el Señor diga, no os conocí. He aquí, viene el día de Jehová. Viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Hay muchas iglesias que no hablan de la ira del Señor. Todo es amor, todo es misericordia, todo es perdón hacia los pecadores. Y eso no es malo, pero también es bueno hablarle al pueblo de la ira del Señor. También es bueno que el pueblo sepa, aunque el pueblo sabe que va a haber un juicio,
que va a haber una condenación y que va a haber una premiación. Pero el pueblo quiere más diversión, placer, cumplir sus propios deseos, sus propios caprichos. Así tenga que sacrificar su vida espiritual delante del Señor. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Qué vemos hoy en día? Un pueblo activo, un pueblo soberbio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno muchas veces va a predicar el evangelio a alguien o le habla el evangelio a alguien. Lo primero que dice, no, a mí no me hables de eso. Yo pertenezco o voy a tal religión. De allá son mis padres, de allá son mis abuelos y de allá soy yo. Y nos damos cuenta de que ni siquiera van a una iglesia. Ni siquiera en su corazón hay la menor intención de buscar la presencia del Señor. Y dice el Señor que vendrá y cesará. Hará cesar la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y esa altivez es la que vemos hoy en día, muchas personas, porque de pronto han sido bendecidas económicamente, o porque tienen un puesto o una posesión alta en el Estado, o en la sociedad, o en la comunidad. Piensan que todo el mundo debe rendirle pleitesía, deben postrarse a sus pies, y piensan que ellos es el centro de la creación. Pero se les olvida que encima de todos ellos está la presencia del Señor, al cual es el único que nosotros es digno de que nos postremos delante de Él, de que rindamos nuestra vida delante de la presencia del Señor. Porque haré, dice el versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Si nosotros vimos la historia reciente de la humanidad, y haré estremecer los cielos, vemos las catástrofes que ha vivido la humanidad. Vemos cómo cuando hubo el terremoto en Japón, la nación de Japón, ese continente se movió de su estado natural, se movió más o menos unos 3 metros. La tierra, cuando hubo el tsunami, al moverse el agua, el eje de la tierra se inclinó. Cuando hubo el terremoto en Chile, otro poquito volvió y se inclinó la tierra. Quiere decir que nosotros estamos en la tierra no en un eje natural. La tierra está inclinada hacia un lado. ¿Y qué podemos ver y qué es el resultado de esa inclinación? Vemos en el clima cómo ha cambiado. En tiempos de lluvia vemos verano, en tiempo de verano vemos lluvia. El clima ha estado enloquecido en muchas partes. Los agricultores ya no saben cómo empezar, cuándo empezar a cultivar.
porque es incierto lo que está pasando. ¿Y eso a qué viene a nuestras vidas? Porque ahí vemos cómo se va manifestando el ardor del Señor contra su pueblo. Un pueblo que siempre ha querido ser rebelde. Un pueblo que nunca ha querido recibir consejos, sabiduría. Un pueblo que siempre ha querido colocar sus principios sobre los principios del Señor. Ahorita el mundo entero está alarmado por lo que ha pasado en Israel, lo que ha pasado en Palestina. Una guerra que nadie esperaba. Pero a mí esos tiempos que están pasando hoy en día, al leer el capítulo 13 de Isaías, que fue escrito hace muchísimos años, es como si estuviéramos viviendo ese tiempo en el día de hoy. Podemos verlo en el versículo 15 de Isaías 13. Cualquiera que se haya o será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. ¿Qué es alanceado? Traspasado por una lanza. Caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos, y los medios que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. ¿Qué podemos ver o qué relación saco yo o me trae como a recuerdo lo que ha pasado en Israel? Cualquiera que se haya o será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Cuando llega la invasión de Palestina, coge de sorpresa a los israelíes, una de las naciones mejor preparada militarmente a nivel del mundo. Hay masacre de niños, como hemos visto en las noticias. Como hoy por los medios digitales podemos ver esas imágenes grotescas del derramamiento de esos seres inocentes. Mujeres, hombres perseguidos, asesinados, inocentes, niños, ancianos, mujeres en embarazo. Una sangre que es derramada sobre la tierra. Y vemos aquí cómo la profecía del libro de Isaías es como si hoy en día estuviera teniendo un cumplimiento literal. Eso lo digo yo en mis propias palabras. Si usted se toma la molestia de leer y analizar completamente este pedazo de Isaías, capítulo 13 completo, podría sacar sus propias conclusiones. Vemos cómo aquí el Señor utiliza un pueblo, los medos persas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo se imaginan ustedes ese pueblo de los medos persas? Un pueblo grande, con poder, con armamento, con economía estable, un pueblo con un gobierno fuerte que invade una gran ciudad como es Babilonia. Pero no es así. Los medios persas eran un pueblo pequeño. Podríamos decirnos, bueno, pero un pueblo pequeño, ¿cómo va a invadir una gran nación? Una grandiosa nación como era Babilonia. La invadieron de una forma que muchas veces es
increíble, ¿no? La idea que tuvieron ellos. Babilonia, cuando llega la invasión de su destrucción, se encontraba en ese momento de fiesta, grandes bacanales. El rey estaba totalmente entregado a su diversión, a sus pasiones, a sus deleites. Todo el pueblo estaba totalmente en fiesta. ¿Qué hacen los medos persas para poder entrar? A pesar de que el rey estaba en su gran festín, había guardias que alertaban la presencia del enemigo. Los medos persas, la idea que tienen es desviar el río Éufrates, entrar por donde iba el antiguo cauce, y encuentran una ciudad totalmente rendida a sus pies, donde la toman con pocos hombres, totalmente la toman para ellos. Y no solo era el tomar las cosas, los bienes, las joyas, sino era el sentar un precedente sobre ellos. Versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que transformó Dios. Babilonia, hermosura de reino y ornamentos de grandeza de los caldeos. ¿Cuál es el mayor orgullo que tenía Babilonia? Todos acá yo creo que hemos escuchado los famosos jardines babilónicos. Dicen que nunca en la historia ha habido una ciudad tan hermosa, con esos bellos jardines que adornaban cada una de sus calles, y que nunca lo ha habido hasta la fecha de hoy. Pero todo eso fue destruido como Sodoma y Gomorra. Y dice: nunca más será habitada ni se morará en ella. Versículo 20. Nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastoreará, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Este último versículo nos dice el profeta Isaías que habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Este es un versículo que tiene un contenido un poco misterioso, que no es como muy claro para nosotros poder entenderlo. Pero sí podríamos sacar una conclusión de que de esta gran ciudad de Babilonia, que después entra en una decadencia social, en una decadencia espiritual, en una decadencia política y económica, después de tener ese gran esplendor, empieza a caer en el olvido, empieza a ser abandonada. A raíz de esta invasión de los medos persas, empieza a caer en su propia decadencia. Es tanto su decadencia que es una ciudad que se vuelve una ciudad fantasma, una ciudad que va siendo sepultada a través de los tiempos por las arenas del desierto. Los arqueólogos han encontrado rastros de esta maravillosa ciudad.
Saddam Hussein ofreció una recompensa de $1.000.000 al arquitecto que fuera capaz de volver a darle vida a esta ciudad. Y Saddam Hussein quería reconstruir esta ciudad con sus propios ladrillos, naturalmente con que fueron hechos en el tiempo en que fue fundada Babilonia. Pero ¿qué pasó? Llegó la guerra del Golfo, Saddam Hussein tuvo que salir a esconderse y ya el resto es lo que nosotros sabemos de historia. En sus palacios, dice el versículo 23, en sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. La historia de Babilonia ha tenido un tiempo y se ha cumplido una profecía. Pero hoy en día estamos viviendo una Babilonia en donde el Señor nos hace una invitación a cada uno de nosotros a abandonar aquello que nos aparta del Señor. ¿Qué es lo que está viviendo nuestra familia? ¿Qué es lo que está viviendo nuestra sociedad hoy en día? Estamos viviendo en una Babilonia. Y nos hace una invitación en donde el Señor abre sus brazos y nos hace un llamado: venid a mí. La mesa está servida. Sentémonos con el Señor. Abramos nuestro corazón. Hay inconformidad, nosotros hablemos con el Señor. Busquémosle en las Escrituras. Pidámosle conocimiento, pidámosle ciencia al Señor. Apartémonos de los placeres de la vida que a veces parecen buenos, pero que va a traer consecuencias funestas a nuestro vivir. Hermanos, este es un llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Si de pronto estamos en una Babilonia, apartémonos de ella. Busquemos que el amor y la misericordia del Señor sea nuevo en cada uno de nosotros. Pero pidámosle al Señor que en nuestro corazón haya ese querer por el hacer. Que nuestra prioridad siempre sea Cristo. Que nuestra prioridad siempre sea buscar su presencia. Que nuestra prioridad siempre sea hacer la voluntad del Señor. Yo sé que hay momentos difíciles en cada uno de nosotros. Puede haber momentos difíciles a nivel emocional, sentimental, a nivel de trabajo, a nivel familiar. Pero dice la palabra del Señor que todos ellos el Señor nos sacará, para aquellos que confiamos en el Señor. Yo les invito, vamos